Este video se los voy a grabar porque como en la clase empezamos tarde, o bueno, yo empecé tarde, y no alcanzamos a terminar de explicar cómo se hace el dibujo de retrato, pues lo vamos a explicar en este momento. El punto de partida es que tenemos una hoja en blanco y no sabemos por dónde empezar. Entonces necesitamos un punto de referencia o una serie de puntos de referencia para poder ir estructurando nuestro rostro. Ahorita el primero que vamos a dibujar no es un retrato, no se angustien, solamente va a ser un esquema de cómo está constituida la cara, de cómo están constituidos, ordenados los distintos elementos que componen la cara, el ojo, la ceja, la nariz, la boca, y cómo están proporcionados y qué distancia hay en proporción uno en relación con el otro. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Lo voy a ir dibujando conforme lo voy escribiendo. Pongan mucha atención. Si se llegan a perder, no importa, no se angustien. Tenemos la facilidad de que pueden poner play y regresar el video. Y lo pueden ver tantas veces como sea necesario. Y si tienen dudas, pues ya saben, no duden, pregunten. Bien, vamos a empezar primero con un círculo. Este círculo lo pueden trazar con un compás del tamaño que sea, puede ser de cualquier tamaño, simplemente es un círculo. O lo pueden trazar como lo estoy haciendo yo, a mano alzada. Que les quede un círculo circular, círculo casi perfecto o perfecto, que no sea óvalo. Y vamos a encontrar la mitad de este círculo aproximada, más o menos, ¿no? A ojo de buen cubero, más o menos ahí está la mitad. Y voy a partir con una línea vertical mi círculo. Procuren que no importa que no llegue tan hasta arriba, fuera del círculo, pero sí que llegue lo más abajo posible hacia abajo del círculo. O sea, una línea que sobresalga de este círculo. Bien, ese es el paso número 1. Siguiente, a partir del mismo centro voy a trazar una línea horizontal que sea una línea perpendicular a la primera línea que ya trazaron. Es decir, va a ser una crucecita. Y esta línea, esta segunda línea que acabo de trazar, que será solo una línea derechita, aquí me quedó toda peluda y chueca porque no lo estoy viendo exactamente de frente al dibujo, pero sí a ustedes que les quede lo más derecha posible. Casi que aquí quede un ángulo de 90 grados. Esta línea, fíjense bien, esta línea va a ser la línea de las cejas. Es la línea que nos va a marcar la altura del nacimiento de las cejas. Pero este solamente es el comienzo. Aquí todavía no puedo empezar a dibujar el rostro porque sería muy difícil, me perdería. Entonces, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Estas líneas que estoy trazando en este momento lo pueden hacer con un lápiz 2H, que es uno de los más duros que tienen ustedes. Lo voy a remarcar ahorita un poquito más para que lo alcancen a ver. No sean tan severos a criticar mis líneas. Acuérdense que yo no estoy ahorita, mi mirada no está perpendicular a la hoja de papel, entonces sean piadosos conmigo. Bien, ya tengo esta cruz. Ahora voy a marcar una segunda línea paralela a esta horizontal a la altura que ustedes quieran. Más o menos vamos a calcular que esté como a esta altura, es decir, no estoy llegando al borde de mi círculo, pero tampoco me estoy quedando a la mitad, más o menos como a esta altura. Y esta línea tiene que ser una línea paralela a la segunda línea que ya había trazado, igual con su lápiz 2H. Bien, aquí ya tengo un primer tamaño. Ahora sí, este primer tamaño me va a servir como medida de referencia para todo lo que voy a seguir trazando después. Mucho ojo, acuérdense que pueden detener el video en caso de que sea necesario. Entonces, este tamaño, ven, ya, déjenme sostener el papel con mi pinza, ahí está. Este tamaño lo pueden medir así con sus deditos y lo van a llevar tal cual, el mismo tamaño, hacia arriba. Y ahí donde quedó, ahí van a trazar una tercera línea igual paralela a estas que llevamos. Y entonces, ¿cuántas partes llevamos aquí? Es 2 partes. Acuérdense que la cara está conformada por 3 tercios regulares. Entonces tenemos 1,
y 2. Vamos a ponerles aquí la letra A y la letra B. Nos falta uno más que lo vamos a llevar hacia abajo. Igual, este mismo tamaño lo trasladamos a la parte inferior y donde queda mi dedo, aquí, voy a trazar una 2, 3, una cuarta línea horizontal. Todas estas son paralelas. No tienen que quedar exactamente paralelas, pero sí evidentemente lo más regular posible. Acuérdense, todo esto con lápiz 2H. Y este va a ser la parte C, el tercio C. Aquí ya tengo los 3 tercios que componen a mi cara, pero no es suficiente. Ahora, fíjense bien. Voy a este segundo tercio, que es en donde va la nariz, aquí es donde tengo que ubicar los ojos. Pero ¿a qué altura voy yo a poner los ojos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar la mitad de este tercio, más o menos como por aquí. Y luego, ya que tengo esta mitad, encuentro esta otra mitad y luego esta otra mitad. Lo pueden marcar con puntitos como lo estoy haciendo yo o con guiones, nada más. Son referencias, acuérdense. Estas son medidas de referencia. ¿Qué tenemos aquí? Este tercio, este pedazo, ya lo partí en 4 pedazos iguales. Entonces, este primer cuarto, a partir de aquí, voy a trazar una siguiente línea horizontal, paralela a la de arriba. Esta va a ser la línea donde se encuentren los ojos. Y la de arriba es la línea donde empieza las cejas, la línea del nacimiento de las cejas. Pero todavía no puedo empezar a dibujar, porque si yo empiezo a dibujar aquí, ¿dónde empieza el ojo? Empieza aquí, empieza acá, empieza acá, empieza aquí. Aún me faltan puntos de referencia. Entonces, esta medida que tengo yo acá, que es 1/4, igual la voy a yo a tomar. Lo puedo hacer con los dedos o lo puedo hacer así con el lápiz como les había enseñado antes. Puedo tomar esta distancia, que es 1/4, y este mismo cuarto lo voy a llevar a partir de la línea media hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Y ahí trazo más o menos un punto. Y es igual. Verifico que sea efectivamente el cuarto que yo estoy tomando y lo llevo hacia el otro lado. Ahí está. Y a partir de estos guiones voy a trazar unas líneas verticales paralelas a mi primer línea vertical con la que empecé. Si se acuerdan, esta que está aquí en medio. Bien. Ahora sí, a partir de aquí ya puedo empezar a dibujar. Pero todavía voy a marcar otras líneas de referencia para no perderme por aquello de la desorientación. Y entonces esta medida que tengo yo aquí, así tal cual, todo esto completo, tal cual esta medida, la voy a llevar exactamente hacia un lado, izquierda y derecha. De un lado, más o menos por aquí. Y la misma altura, el mismo grosor, lo voy a llevar hacia el otro lado. Y lo mismo, ahí donde quedaron mis guiones, mis puntos de referencia, voy a trazar una línea vertical paralela a las anteriores que ya están ahí. Ya quedó toda una cuadrícula, todo un rayado, pero no se preocupen, recuerden que lo están haciendo con lápiz 2H. Ahora sí, aquí ya puedo empezar a dibujar mi rostro y ya no tiene por qué haber pierde. Acuérdense que esta línea es la de los ojos. Entonces a partir de aquí empiezo a dibujar la lagrimal, que sería una comisura de una comisura del ojo al otro. Y los ojos, recuerden que son como si fueran unas almendras. Más o menos así. Acuérdense que este es un esquema del rostro. Todavía no empiezo a retratar a nadie. Del mismo tamaño, la misma altura, debe quedar la almendra del otro lado. Y ahí ya tengo los 2 ojos. Exactamente a la mitad de mis almendras voy a hacer un círculo regular que va a ser la pupila de cada uno de mis ojos. Bien, ahora sí, es más o menos a la altura de esta línea de aquí. Y aquí acuérdense que esta otra línea era la de las cejas. Si se pierden con tantas líneas no importa, recuerden que pueden pausar el video y lo pueden regresar. Exactamente en este punto es donde va a comenzar el nacimiento de la ceja y me voy hacia arriba. ¿Pero qué tanto? Bueno, aquí sí le voy a calcular, pero me voy a dar el permiso de calcularlo porque en cada persona es diferente.
Este es un esquema, ya cuando tenga mi modelo, pues lo voy a ir observando y voy a verificar la altura y la inclinación de esta línea que es la de las cejas. Ahorita la voy a hacer así, hay personas que la tienen más arqueada y más arriba, y hay personas que tienen la ceja casi paralela a esta línea de acá. En este caso la voy a dibujar ahorita así. Y aquí tengo, fíjense, todavía no tengo la ceja completa. Y hago la otra para que quede medio simétrica. Como esto es un esquema, lo voy a hacer casi simétrico, pero acuérdense que nosotros en la vida real no somos simétricos, al contrario. Ya la tengo aquí. Ahora, esta línea de acá, esta va a ser la base de la nariz. Aquí es en donde va a comenzar la nariz. Entonces, a partir de aquí donde intersecta el círculo con mi línea, con la primera línea vertical que tracé, voy a trazar una línea diagonal que va a pasar por la comisura externa del ojo y una hacia el otro lado. Es un triángulo de vértice inferior. Aquí donde se juntó esta línea, hasta ahí es en donde voy a llevar el crecimiento de la ceja. Este es un esquema, es más o menos calculado. Ahora ya puedo proceder a hacer la nariz. La nariz va a... ¿cómo hago la nariz? Puedo empezar, lo más fácil creo que es empezar con la base de la nariz. Voy a dibujar en la parte, a partir del centro, un círculo más grande y luego a la mitad de este círculo voy a dibujar otros círculos más pequeños. Pero fíjense, estos 3 círculos están dentro de este segmento. Es decir, este círculo de acá no sobrepasa o queda más bien a la altura de la comisura interna de este ojo. Y lo mismo de este lado. Bien, a partir de aquí yo ya puedo empezar a dibujar mi nariz. Normalmente las narices en general son así. Ok. Estas son, ya tengo aquí la base de la nariz. Recuerden que este es un esquema, no estoy retratando todavía a nadie, y estas proporciones, estas medidas que les estoy dando, solamente son puntos de referencia para ir encontrando, para ir encajando los distintos elementos que componen mi cara. Los ojos con relación a las cejas, qué tan largas y qué tan hasta arriba están las cejas con relación a los ojos, y qué tamaño tienen los ojos con relación a lo largo y el ancho de la nariz. Acuérdense, es un esquema, son medidas proporcionales. Se van a dar cuenta cuando empecemos a hacer el retrato que generalmente una persona que consideramos guapa o atractiva va a estar dentro de estas medidas que son solo puntos de referencia. Las personas que estéticamente consideramos menos agraciadas, vamos a encontrar que ya no coinciden tanto con estas medidas. Empiezan a salir, pero eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco conforme vayamos haciendo retratos. Bien, entonces ya tengo aquí la base de la nariz. Si se fijan, el ancho de la nariz es del mismo tamaño que el ancho de cada uno de mis ojos. ¿De acuerdo? Es decir, la distancia que hay entre un ojo y el otro es la misma que el tamaño que tiene mi ojo. Bien, ya tengo la base de la nariz y a partir de aquí hacia arriba voy a dibujar un triángulo, pero un triángulo, más que un triángulo, va a ser un trapecio, porque no va a terminar en un vértice, sino que va a terminar en una altura pues, achatada. ¿Dónde lo termino? ¿Qué tan hasta arriba? Un poquito antes de donde ustedes decidieron poner el nacimiento de sus cejas. Y a partir de aquí, normalmente los rostros hacen una curva como esta que estoy dibujando. Y listo, ya tengo aquí mi nariz. En el momento que yo remarco, fíjense qué estoy haciendo. Estoy cortando, antes de llegar a la base de la nariz, estoy cortando aquí con esta curvita. ¿Por qué? Para poder empezar a dibujar con líneas, sin sombras todavía, la punta de la nariz, el ápex, que es en donde, pues sí, es la parte más alta, más sobresaliente de mi nariz. Listo, hasta ahí ya tenemos la nariz y los ojos. Están encajados más o menos de manera muy proporcional. Ahora nos vamos con la boca. ¿A qué altura está la boca? Acuérdense que nos queda este tercio de abajo. El tercio de abajo igual, con un puntito, lo voy a partir a la mitad y pueden dibujar una línea muy tenue con su lápiz. Todo esto es lápiz 2H.
una línea muy tenue a la mitad de este tercio. Es aquí en donde aquí tiene que quedar el borde inferior de mi labio inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que en este pedazo que queda aquí lo voy a partir más o menos en tres. Lo voy a partir en tres. Y en este punto de abajo es en donde va a quedar la línea de apertura de mi boca. Pero ¿qué ancho tiene la boca? Fíjense, a la mitad de los ojos, encuentro la mitad de cada uno de los ojos, y a partir de la mitad de los ojos voy a prolongar una línea hacia abajo, una línea vertical hacia abajo, como si estuvieran dibujando las lágrimas de su personaje. Y a esta altura, hasta aquí va a llegar la boca. Acuérdense, son medidas ideales. Aquí es donde va a llegar la comisura de los labios. Y a partir de aquí voy a dibujar, después vemos más a detalle cómo dibujar labios. Ahorita no vamos a detallar tanto en eso porque si no el video se hace eterno y no terminamos. Entonces aquí tenemos la línea de apertura de la boca. Y a partir de aquí yo voy a dibujar el labio inferior y después aquí el labio superior con este corazoncito. Y fíjense, quedó en la parte superior, en la mitad superior de este tercio. Ahora, ¿qué otra cosa me falta para concretar mi rostro? La mandíbula, el mentón, que va a quedar aquí. Exactamente ya con todas estas líneas dibujadas, mi mentón va a tener la misma anchura que tiene mi nariz y que tienen mis ojos. Esto hay que observarlo muy bien porque hay personas que tienen el mentón más redondo, más prominente, más ancho o incluso más angosto. Listo. Ahora, más o menos de donde termina la ceja, un poquito más hacia afuera, voy a trazar unas líneas verticales. Aquí ya empiezo a recargar más mi lápiz. Y esas líneas verticales son las que me van a delimitar los bordes exteriores de la cara. Y más o menos aquí donde se junta esta línea vertical con el círculo, voy a empezar a trazar el borde inferior de mi mandíbula, compuesta básicamente por 5 líneas. Una, y aquí igual tomo como referencia la mitad, la mitad de este tercio que fue donde quedó el labio inferior. Llego una, quiebro 2, el mentón 3, 4 y 5 líneas. ¿Listo? Y ahí ya tenemos dibujada la mandíbula. Ahora, bueno, no vamos a detallar más, hasta aquí nos quedamos. Ahora subo y voy a dibujar primero los oídos. Aquí en la línea donde nacieron las cejas y en la línea inferior de la base de la nariz, esta es la altura que van a tener mis oídos. Aquí los voy a poner de forma muy esquemática, un oído y el otro oído de aquí de mi personaje. Y ahora me voy con la frente. La línea superior, la línea que les quedó más arriba de todas estas horizontales, hasta ahí voy a llevar una curva que es en donde va a empezar el nacimiento del cabello de mi personaje. Acuérdense, es un personaje idealizado, aquí sí es idealizado. Hay personas que tienen el crecimiento del cabello más arriba o un poquito más abajo. Y yo lo estoy redondeando. Hay frentes que son más cuadradas, frentes que son... No, hay veces no hay frente porque es un calvo. En este caso voy a dibujar esta curvatura. Aquí ya tengo mi rostro. A partir de aquí ya puedo empezar a detallar. ¿Qué voy a detallar? Por ejemplo, la mandíbula. A lo mejor yo decido que mi personaje no tiene una mandíbula tan cuadrada, tan recta, y entonces, tomando estas líneas de referencia, la puedo empezar a curvear ligeramente para hacer un mentón más redondo, más ovalado. Acuérdense que dijimos que el rostro ideal tenía un óvalo. Ahora, más o menos a la mitad de este tercio que tenemos aquí, a la mitad, ahí es en donde van a hacer el cuello. Podemos hacer una línea del cuello hacia abajo y del otro lado hacemos lo mismo. Igual, hay personas que tienen el cuello más grueso o más angosto,
pero del ángulo de la mandíbula de ahí no pasa. Si lo exceden, sí puede suceder, pero estaríamos hablando ya de un alemán o algo por el estilo, de un vikingo. Y ahora vamos con el cabello. Más o menos a esta altura, por debajo del ojo, también esta es una referencia muy variable, vamos a comenzar el nacimiento de nuestro cabello. Aquí sí se pueden exceder un poquito hacia arriba. Al principio, miren, pareciera que tiene aquí un turbante o una venda en la cabeza, no se preocupen. Después, cuando lo empecemos a afinar, ya le vamos a ir dando forma. Aquí ya tenemos encajados los elementos básicos de nuestro rostro. Bien, todo esto fue con lápiz 2H. Ahora sí, voy a tomar un lápiz, perdón, se me cayó el otro. Voy a tomar un lápiz que puede ser HB o puede ser uno más suave como el 6B o el 4B. Ustedes elijan. Y voy a remarcar las líneas definitivas de mi boceto. Ahora sí, ya puedo empezar a detallar un poco más. Por ejemplo, en el caso del ojo, si yo empecé aquí, entonces puedo trazar sobre esta misma línea. Generalmente sube y antes de llegar o llegando a la pupila, empieza a bajar mi almendra. Como si fueran ojos tristes, párpados caídos, pero no es tanto. En general, esta es la estructura del ojo. A partir de aquí, hacia abajo, yo voy a dibujar la lagrimal, que en realidad es muy pequeña, no es tan grande. Y sobre esta misma, acuérdense, estoy usando todo el tiempo de referencia las líneas que ya tracé. Remarco mi pupila y ya teniendo este ojo más definido, ahora sí, sin irme tan hasta arriba, sobre esta misma voy a trazar el párpado superior. Lo mismo voy a hacer con el otro ojo. Y la ceja lo mismo. Sobre esta misma solamente voy remarcando y voy reafirmando la forma de la ceja, que ya la hice anteriormente con mi lápiz 2H. Esa es una. Otra cosa importante, el cabello. ¿Cómo voy a hacer el cabello? Vamos a imaginar, como esto es un modelo, es una idea, es un esquema, vamos a imaginar que tiene como frente de vampiro, que tiene como las dos entradas, y entonces a partir de aquí el pico no es tan marcado, es una ondita. Voy a marcar una línea curva que está excediendo ligeramente la primera que yo ya marqué. Y la voy a llevar más o menos a esta altura, que es aquí donde se da este nacimiento del cabello en la frente, que es lo que me va a marcar, como es un hombre, es lo que me va a estar marcando la patilla. Y aquí está. Y lo mismo hago del otro lado. Es simétrico, porque acuérdense que es un esquema. Si les queda más arriba, más abajo, pues pueden corregir sobre la misma línea. Acuérdense que en esta clase se vale equivocarse sin borrar. Lo que no se vale es borrar, porque no estamos haciendo un Picasso. Y además quiero que se den cuenta de qué pasa con las líneas cerradas, que al final no les resultan tan erradas. Y hago lo mismo, marco la patilla. Y ahora sí, aquí ya puedo jugar con las onditas. Más o menos, si este individuo estuviera peinado de raya de lado, más o menos a esta altura es en donde normalmente cae esta raya de lado, más o menos, porque varía mucho de persona a persona. Y entonces el copetito fíjense, son puras líneas curvas, juguetonas, que no necesariamente tienen que ir ahí donde las estoy poniendo, pero sí al dibujarlas me tiene que representar al cabello, sí tiene que parecer que este individuo está peinado. ¿Vieron? Ay, creo que se me parece. Bueno, y luego aquí igual puedo afinar las orejas en función del esquema que yo estoy haciendo. Una oreja no es exactamente un óvalo recto y aburrido como el que yo marqué acá, sino que tiene una ligera protuberancia en la parte superior y luego va hacia abajo para dibujar el lóbulo de la oreja. Aquí no les doy medidas porque no es tan exacto, no es tan cuadrado, no es tan rígido. Acuérdense que va variando de persona a persona. Eso sí, tiene que ser simétrico. La forma y las alturas que hice de un lado las tienen que reproducir casi igual en el otro lado. ¿Sale? Y eso es todo. Así es como van remarcando cada uno de los rasgos de su dibujo hasta que queda así. A ver si este se alcanza a ver porque es más chiquito.
Si se fijan, todas las líneas más oscuras, acuérdense, con lápiz 6B o 4B, todo lo demás no lo borren, va a quedar con lápiz 2H. Y el dibujo que corresponde a esta práctica, que sería la práctica número 10, aunque no recuerdo exactamente en qué número ya vamos, por lo de los entregables, y esa sería esta práctica, hasta aquí. Ese es el esquema de un rostro, es lo primero que van a hacer. Esto necesito que lo hagamos antes de que empecemos a hacer el retrato. Y ya después con el retrato les voy a explicar cómo vamos a hacer que coincidan los rasgos de ustedes, porque acuérdense que va a ser un autorretrato. ¿Cómo hacemos para que casen los rasgos de ustedes con relación a este que es un esquema idealizado? Es decir, cuando hagamos nuestro autorretrato, vamos a descubrir qué tan bien proporcionados estamos nosotros o no. Cualquier duda, manden un WhatsApp o un correo electrónico, lo que les sea más fácil. Gracias. Ojo, ¿es difícil? No, no es difícil, es complicado, que no es lo mismo. Requiere que observemos con cuidado, sí requiere que tengamos paciencia. De pronto les parecerá que son muchas líneas y muchos puntos de referencia, sí son muchos, pero si no los trazamos, si no los trazamos con cuidado, va a ser, ahora sí va a ser difícil, va a ser frustrante en el momento en el que empecemos a hacer nuestro dibujo y nos quede un ojo más grande que el otro, la nariz chueca o más larga, y eso es lo que resulta frustrante. Entonces solamente requiere de paciencia que vayamos encontrando estas líneas y estos puntos. Si se equivocan, está bien, equivóquense. El primero no tiene por qué salir bien, ni hermoso, ni precioso la primera. Si ustedes este lo ven más o menos bien, no vale, no cuenta, porque yo llevo dibujándole, no sé, 20 años de mi vida. Empecé a dibujar a los 7 años, no cuenta. Entonces, repítanlo. Entre más lo vayan repitiendo, van a ir memorizando cada una de estas líneas y puntos de referencia. Conforme lo vayan repitiendo y memorizando, cada vez va a ser mucho más fácil. Y les prometo que entre más lo repitan, va a llegar un momento en el cual todas estas líneas ya no van a ser necesarias. Van a desarrollar un ojo, una capacidad de observación que ya al ojímetro, al ojo de buen cubero que se dice, va a ir decidiendo en dónde van cada uno de los elementos. Pero eso solo lo da la práctica. Acuérdense que yo les había platicado que en el caso de los dibujos de manos, eran 3 pares de manos diarios durante todo el cuatrimestre. No los hicimos así porque era un exceso de trabajo. Pero esa es la cantidad de dibujos que necesitamos hacer para practicar y practicar y practicar, y entonces llegar a ver un progreso y una mejoría en nuestra calidad de línea y en el resultado final. Entonces, equivóquense. Es más, va a tener mayor calificación el que me enseñe más bocetos errados, hasta llegar al que más les gustó, al que más los convenció. El que tenga más bocetos errados va a tener mejor calificación. ¿Cómo la ven?